Hola, ya estoy en Alemania y bueno, me gustaría seguir. En la primera parte intenté explicar qué es Putin, cómo piensa Putin. En esta segunda parte me gustaría ir un poco contra el mito, la idea contraria. Es decir, la primera idea es Putin está loco, no, no está loco, es lo que es. Y la segunda es Putin es un genio. Pues no, tampoco es un genio. Putin ha utilizado algo que es un concepto que es fundamental, la capacidad de sufrimiento. Es muy importante para mí, por lo menos, entender ese concepto y aplicar ese concepto siempre en geopolítica. La capacidad de sufrimiento es básicamente la cantidad de daños que está dispuesto un gobierno a asumir para su país. Los dirigentes de un país están dispuestos a sufrir una cantidad de daño en su país para conseguir un objetivo. Eso es la capacidad de sufrimiento. Y la capacidad de sufrimiento determina el final de muchísimos conflictos. Determina quién los vence. Porque básicamente, cuanto más capacidad de sufrimiento, más invierte ese país en la victoria. Países como Afganistán, en la guerra contra la Unión Soviética, o Vietnam, han demostrado una elevadísima capacidad de sufrimiento. Sus dirigentes estaban dispuestos prácticamente a que el país quedara completamente en ruinas y a que la mitad de la población muriera de hambre o con bombas, a cambio de vencer, victoria o muerte. Y eso les permitió derrotar potencias muchísimo más fuertes, la Unión Soviética y los Estados Unidos. El caso contrario son potencias como la Unión Europea, que han tenido históricamente una muy baja capacidad de sufrimiento. Cuando una potencia no está dispuesta a admitir un 1% más de inflación o no está dispuesta a permitir que 10 soldados por año mueran en un determinado conflicto, eh, eso le hace muy fácil al enemigo obligarles a pagar un precio mayor y por tanto a retirarse y perder el conflicto. Putin, como ya he dicho, básicamente un mafioso, no se preocupa en absoluto por lo que ocurra con su pueblo, no le importa en absoluto. Lo que sí le importa, desde luego, es que el pueblo no esté lo suficientemente irritado como para ignorar todas las medidas represivas y acabar con él. O sea, su seguridad le importa y por tanto no va a tener una capacidad de sufrimiento infinita. Pero mientras él considere que su represión está funcionando y que sus enemigos están muy lejos de obtener el poder, él no tiene ningún problema en continuar eh, llevando a cabo conflictos que tienen un coste para el pueblo ruso. Putin es, como casi todos los estadistas que pasan a la historia, para bien o para mal, un jugador. Alguien dispuesto a arriesgar mucho, a jugársela. Dentro de lo que es su seguridad personal, cara a su estado, está dispuesto a jugársela. Y esas dos características, la capacidad de sufrimiento y el estar dispuesto a arriesgarse, le han llevado a conseguir el mismo tipo de victorias que consiguió Hitler hasta que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se apuesta a que puedo desmilitarizar el Rin y lo consigo. Se apuesta a que puedo integrar Austria, se apuesta a que puedo integrar los Sudetes, se apuesta a que puedo romper el compromiso de Múnich y anexionar completamente Checoslovaquia. Em, y se consigue. Se consigue porque el resto del mundo, Occidente, no están dispuestos a pagar el precio de pararle. No están dispuestos a llamar al bluff, que en realidad no es un bluff, es una jugada arriesgada, pero no es un bluff. No están dispuestos a equipararlo, no están dispuestos a superarlo. Y eso es lo que Putin ha estado haciendo. Putin ha aprendido y lo ha hecho muy bien. Cómo puede también dividir a Europa,
cómo puede conseguir amigos, ha aprendido a utilizar la ciberguerra, ha aprendido a utilizar redes de propaganda y fake news, ha aprendido a utilizar lo que tiene como exportador de energía para dividir a sus enemigos potenciales, sobre todo a la OTAN, y ha utilizado esa división asumiendo un riesgo para impedir que países de la esfera de influencia rusa se pasaran completamente a Occidente. Y también para obtener bases de operaciones para sus operaciones mafiosas. Este es el caso de Transnistria, antes de eso ya fue el caso de Chechenia, luego llegó Abjasia, Osetia del Sur, es decir, en Georgia, y eso es lo que ha ocurrido en Ucrania. Eh, esta, eh, esta- este uso de la ventaja, capacidad de asumir riesgos, cálculos que han sido correctos una y otra vez, Putin ha tenido razón, hacen que yo lo considere un buen táctico. Ha sido una persona que durante mucho tiempo ha tenido una buena táctica, ha sabido moverse en la situación concreta para conseguir sacar alguna ventaja. También en Siria ha conseguido ventajas, en Libia se está esforzando por conseguirlas y puede conseguirlas. Y bueno, o sea, tiene toda una red de posibles ventajas, aliados nuevos, etc. Esto es la táctica de Putin y durante mucho tiempo ha sido una muy buena táctica. Al mismo tiempo, es una espantosa estrategia. Y con estrategia me refiero a algo que en realidad a Putin sí le importa. Como patriota de bar, ¿qué es? ¿Vale? Que es el destino final de Rusia, hacia dónde va Rusia. Putin quiere, como cualquier patriota, intelectual o no, que Rusia extienda su poder e influencia, su riqueza, y bueno, pues siga siendo, o sea, cada vez más, una gran potencia. Em, y quiere que lo sea también después de su muerte. No es, no es una persona tan absolutamente ciega que no le importa lo que ocurra después de su muerte. Sí, sobre todo es un mafioso. Pero eso no significa que como patriota de bar, pues no quiera que el imperio de Rusia dure 1000 años. O sea, le encantaría. Lo que pasa es que, como mafioso, se ha acostumbrado y desde el comienzo ha tenido una visión muy bruta de lo que es la política exterior y la geopolítica. Una visión basada en el poder duro, en el poder militar y económico, ignorando completamente el poder blando, el poder carismático, diplomático, cultural. Lo que en el caso de Rusia es una tragedia gigantesca, porque la esfera de influencia cultural de Rusia cuando llegó Putin era inmensa. ¿Eh? Una gran cantidad de población en diferentes países, en Bielorrusia, en Ucrania, en Kazajstán, consideraban una pena absoluta que la Unión Soviética hubiera provocado la división de estos países, habrían estado encantados en tener una unión con Rusia, liderada por Rusia, y también en la esfera más lejana ha habido países y poblaciones con una fuerte simpatía hacia Rusia. Serbia, sin ir más lejos. Em, Esto es decisivo para el destino final de Rusia. Rusia no puede, al contrario de lo que piensa Putin, imponer por la fuerza un dominio y luego consolidar ese dominio de forma permanente, ¿no? De forma de que siga existiendo y no sea un problema dentro de 100 años. Quizá es porque esa época ha pasado, quizá es porque las nuevas tecnologías no lo hacen posible, quizá es porque es imposible o difícil aislar otras alternativas de los medios y de las conciencias de las personas. Pero por el motivo que sea, eso ya no funciona. Ha dejado de funcionar hace muchísimo tiempo. Y el resultado es que al alienarse las voluntades de la población en todos los países fuera de Rusia e incluso alguna población dentro de Rusia, lo que ha conseguido es justo lo contrario. Asegurarse
de que esas poblaciones van a seguir luchando contra la influencia rusa, van a eliminar la influencia cultural, van a reducir la influencia de todo tipo, económica, política, van a buscar su propio camino y van a perderse para Rusia. Rusia ha conseguido ser el malo de la película. Y toda persona que sabe un poco de geopolítica sabe que la bandera bielorrusa acabará siendo blanca y roja. Dicho de otro modo, Putin ha acabado haciendo por el nacionalismo ucraniano y el nacionalismo bielorruso lo mismo que Napoleón hizo por el nacionalismo alemán. Ser el enemigo perfecto que nos unifica y nos define como nación. Por poner unos cuantos ejemplos, en estos momentos muchos ucranianos le están pidiendo a la prensa internacional que dejen de hablar de Kiev, que digan Kiev, que es el nombre ucraniano. Em, el casero de la casa que yo tenía en Donetsk que me dijo que estaba aprendiendo ucraniano, porque él siempre había hablado ruso, pero estaba aprendiendo ucraniano porque no quería seguir siendo ruso parlante. No es el único ucraniano que me lo ha dicho. Eh, y bueno, todos los sentimientos que yo conocía, por ejemplo, en Odessa en el año 2003, la casera que yo tuve me dijo que los trenes que había en Odessa solo eran domésticos, que solo iban a Kharkiv, a Kiev y a Moscú. Em, Todo eso ha desaparecido. Ese sentimiento ha desaparecido. Y ahora el pueblo ucraniano, como podéis ver, está resistiendo por la fuerza de las armas todo lo que puede contra lo que ya se concibe completamente como un invasor absolutamente extranjero, completamente hostil y al que solo cabe derrotar. Los ucranianos nunca van a aceptar estar bajo el dominio ruso. Ya no. Eso Putin lo ha destruido. Y por tanto, considero que su estrategia, su forma de actuar a largo plazo, es profundamente destructiva para Rusia. ¿Habría habido otra posibilidad? Yo personalmente creo que sí. Eh, Personalmente, y esto por supuesto es una fantasía, opino que si Putin al llegar al poder hubiera, por ejemplo, impulsado a Ucrania, ayudado a Ucrania a entrar en la Unión Europea, sugerido a Ucrania que entrara en la OTAN, reforzado todas las tendencias democráticas de Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. En estos momentos viviríamos en un mundo muy diferente, donde Ucrania sería miembro de la Unión Europea y donde Ucrania sería el país que está constantemente diciendo, ¿cuándo vais a admitir a Rusia en la Unión Europea? Cuidad de los intereses rusos, los rusos son nuestros hermanos, son nuestros europeos, ¿cómo les podéis cerrar la puerta? Y Europa estaría con sentimientos de culpa terribles, estableciendo unas relaciones comerciales con Rusia más o menos equivalentes a las que se establecen con Suiza. Rusia se estaría aprovechando del tema absolutamente y consiguiendo gracias a eso una enorme cantidad de prosperidad, de comercio, integración y un vocero internacional tremendo para sus propios intereses. Pero bueno, es, eh, es una fantasía. Y bueno, con esto me despido. El siguiente vídeo tratará de las salidas de este conflicto, tal como es y tal como las veo. Spoiler alarm, he visto los análisis de alguna gente muy seria y yo no estoy de acuerdo. Cosa que me parece muy interesante porque, claro, yo no soy un gran experto, pero bueno, a veces también los grandes expertos se equivocan. Así que ya veremos.